El título de este comentario es "Del estallido social al estallido electoral cívico, la orfandad popular que desafía la élite política chilena". Si usted, amable auditora o auditor, alberga dudas legítimas sobre la inminencia y la solidez de mis pronósticos que les daré en torno al trascendental fenómeno que he conceptualizado como el estallido electoral cívico que viene, le extiendo una cordial y urgente invitación a constatar esta perspectiva en forma pormenorizada con la evidencia histórica que nos provee la más reciente trayectoria electoral chilena. El próximo 16 de noviembre, la ciudadanía de Chile se encontrará nuevamente frente a las urnas en un acto de soberanía que, al ser escrutado con la debida lupa sociológica, nos entregará la confirmación empírica y categórica de una profunda tendencia estructural que sin lugar a duda no hace sino socavar los cimientos mismos del sistema político nacional chileno tal y como lo conocemos desde el periodo de la transición. La estructura analítica del nuevo fenómeno de protesta, orfandad y rechazo cívico. Esas dos palabras, orfandad y rechazo cívico, vamos a ir viendo. Para iniciar un análisis riguroso y exhaustivo es fundamental y perentorio establecer con precisión el concepto clave para lograr explicar la persistente continuidad del descontento en Chile. Este malestar social, lejos de haberse disipado o evaporado con el tiempo, se ha rearticulado en forma estratégica en el ámbito electoral, encontrando en la no participación su forma más potente de expresión. Definimos el estallido electoral cívico como la suma agregada, sintética y altamente significativa de tres principales formas de no participación en el ámbito de las votaciones. Estas tres formas de no participación, al conjugarse, expresan un rechazo activo, deliberado y fundamentalmente político hacia el establishment chileno. Estallido electoral cívico, abstención, voto nulo, voto blanco. La sumatoria como negación categórica. Aclaremos y defendamos la validez de esta suma. Entiendo que la sociología clásica puede argumentar que homogeneizar la no participación, abstención, nulo y blanco diluye la precisión del concepto, atribuyendo la abstención a factores como el desinterés o las barreras logísticas, es decir, la apatía clásica. Sin embargo, mi análisis postula, en un contexto de quiebre de confianza política tan profundo como el chileno y bajo la coerción de la obligatoriedad del voto, la magnitud sostenida de la abstención y el aumento del voto nulo y blanco no pueden atribuirse únicamente a la disfuncionalidad o la indolencia. La inmensa y creciente proporción de la ciudadanía que participa en este estallido se niega de manera absoluta, consciente, a emitir su sufragio por absolutamente ninguna de las opciones políticas disponibles. Desde esta perspectiva crítica, la crucial sumatoria de la abstención, el voto nulo blanco, constituye una negación categórica al llamado consenso de las fuerzas políticas que históricamente han detentado el poder: republicanos, Chile Vamos, la extinta Nueva Mayoría, incluyendo el PC, y la más reciente, el Frente Amplio. La demanda unificada, aunque se exprese de forma silenciosa en la urna, de este monumental movimiento de rechazo no admite doble lectura. Se resume en forma lapidaria en la frase: que se vayan todos, que se vayan todos. Orfandad programática del rechazo cívico. Abordando la ausencia de un programa alternativo. El rechazo se debe a la incapacidad de los partidos existentes para cumplir las demandas sociales ya instaladas: AFP, salud, educación, seguridad y las que usted puede agregar. Mi respuesta es que ambos fenómenos son interdependientes. Los estallidos sociales y los posteriores estallidos electorales hasta el presente constituyen única y exclusivamente un rechazo cívico que hasta la fecha no ha sido acompañado por una gestión paralela de una alternativa programática creíble, porque no hay partido creíble todavía. Esto configura una dolorosa orfandad partidaria y política, un estado de rabia profunda que por ahora se manifiesta sin ofrecer a la nación un proyecto de reemplazo articulado y viable. Entonces es un rechazo que además se acentúa por la orfandad, porque no hay un partido que lo acoja. La profunda rabia, la desafección y el hastío que estalló socialmente en forma explosiva en el año 2019 no ha logrado disiparse. Cuando uno se pregunta cuál es
¿El estallido pasó? No, eso no ha pasado porque las causas estructurales están presentes. Por el contrario, la protesta ha optado por cambiar su trato de operaciones, mutando de las calles y las plazas a la urna electoral. Hoy esa protesta masiva se materializa bajo el nombre de estallido electoral, la única y verdadera cifra que mide la creciente y abismal distancia estructural que se ha abierto entre la ciudadanía, la clase política profesional que vive del cargo y la élite económica. La orfandad programática es un fenómeno global y necesitamos hacer un preámbulo teórico para el caso de Chile, necesitamos explicarlo. Esta orfandad que usted ve en las calles, en toda esta situación, no es un fenómeno aislado, sino tiene profundas raíces. Es el desplazamiento ideológico global acaecido tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1999. Este quiebre histórico no solo selló el fin formal de la Guerra Fría, sino que consagró la hegemonía indiscutible del capitalismo a escala mundial, lo que fue un avance trascendental para las doctrinas de derecha y las élites globales. El colapso del proyecto alternativo socialista generó un vacío ideológico y programático de proporciones históricas. Los sectores más empobrecidos de cada país, base de apoyo de la izquierda y motor histórico de cambio, quedaron sin un proyecto de sociedad que los representara. Esta orfandad dejó un vasto electorado desprotegido y empobrecido frente a la inexorable capacidad del mercado de abarcarlo todo. En cada país, esta frustración por orfandad y la necesidad de protección es el principal motor de la inestabilidad política, impulsada por la demanda por romper el consenso neoliberal. La paradoja que ha consolidado esta orfandad es la izquierda tradicional, al adoptar o desafiar frontalmente, al adoptar y no desafiar frontalmente los pilares del modelo de mercado, incurre en el acomodamiento ideológico. Esto elimina la distinción programática clave, dejando al electorado anti-neoliberal sin una opción viable. La única vía de escape, la protesta disponible, es refugiarse del rechazo cívico. Entonces el rechazo cívico es el refugio de esta orfandad programática que tienen los sectores populares, sobre todo. La evolución detallada del estallido, cifras, tácticas y la mutación del ciudadano elector. Veamos que el ciudadano manifestante pasa a ser ciudadano elector, ha logrado perfeccionar de manera estratégica y con una astucia táctica evidente su rechazo, utilizando la forma dual el estallido electoral cívico en las urnas como detonante principal y simultáneamente el estallido social en las calles, como una respuesta contingente al agotamiento histórico de la paciencia popular. Trayectoria del estallido electoral. Un análisis con citas históricas detalladas de cómo ha sido este estallido electoral y cómo se ha ido dando. Entonces el estallido electoral cívico exhibe una trayectoria de adaptación que se puede trazar con precisión a través de los siguientes datos históricos. Con voto voluntario en 2017 el estallido electoral cívico se expresó primariamente mediante la abstención, alcanzando un notable 51% del padrón. Eso fue en el año 2017. La consecuencia directa fue que el entonces presidente Piñera fue electo con un solo el 26% del padrón, lo que constituía un respaldo mínimo, una minoría. Es importante recalcar que esta situación de minoría radical que tenía Piñera no fue correctamente captada por los analistas de la época, quienes se enfocaron solo en los votos válidos. Es decir, ya el año 2017, con el 51% del padrón, se produce lo siguiente. 2 años después, en el estallido social de 2019, ese 51% de rechazo electoral que se había expresado en la abstención en el 2017 se movilizó de las casas a las calles, transformándose en un estallido social activo que puso en jaque la moneda, llevando a Piñera a sufrir descompensaciones médicas que requirieron la intervención del ministro Mañalich, según las fuentes de la época. Entonces, el predictor es el rechazo electoral que llegó a 51 en la elección de Piñera y produjo el estallido social. Ahí está la causa estructural electoral de la situación. Luego pasa a voto voluntario el plebiscito del 2020. El sistema político, con un claro sentido de urgencia, buscó canalizar el estallido social activo, logrando transformar en un estallido electoral cívico que, no obstante, bajó mínimamente. La abstención llegó a 49, porque todavía era una votación
voluntaria. La aprobación constitucional se logró con solo el 40% del padrón, y la derecha en esa oportunidad fue reducida al 11%, su momento más débil, lo que demuestra que solo logró el apoyo de la élite más acaudalada del país, quedando sin apoyo popular. Mire, con voto voluntario nuevamente, el estallido social electoral cívico continuó utilizando la abstención como su herramienta central de protesta, llegando a un 45% del padrón. El presidente Boris solo fue electo con un 31% del padrón electoral, aunque este margen de 5 puntos superior a Piñera le permitió contener los estallidos sociales electorales, sobre todo la crisis eléctrica que se vivió en la zona de Santiago, o sea, al sur del país. Será muy importante el porcentaje de padrón que logre alcanzar Matei, Kast y Kaiser o Jara en una eventual segunda vuelta para medir su legitimidad. Entonces, Boris sacó el 31%, Piñera sacó el 26%. Entonces, esa situación de fragilidad de Boric lo lleva a la situación de convocar los plebiscitos, ¿cierto? Que se dan. Y estos plebiscitos se dan con voto obligatorio. Ahí cambia la situación. Entonces, el sistema político, mediante la imposición de la obligatoriedad, logra que el estallido electoral cívico baje a 16. O sea, baja significativamente la propuesta de izquierda del año 2022 y luego sube a 20 en la propuesta de derecha del año 2023. Esto, sin embargo, debe leerse como un rechazo activo a ambas propuestas emanadas por la ley tradicional, tanto de izquierda como de derecha, al no lograr el consenso popular porque ambas fueron rechazadas. Entonces, el voto obligatorio lo que hace es que reduce el estallido electoral cívico a 20%. Luego, el año 2024, en las elecciones de concejales con voto obligatorio, el sistema político, a pesar de la obligatoriedad, vio como el estallido electoral cívico subió nuevamente y de forma alarmante para el establishment y llegó a 33% en concejales, ¿ya? Cifra de rechazo, esta cifra es clave de 33%, es la clave sociológica de lo que va a pasar el día 17 de noviembre. Si ese porcentaje sube, si el rechazo cívico frente a las alternativas de Jara, de Kast, Kaiser y Matei llega a 40% o llega a 41%, los electores confirman que el estallido electoral cívico ya va en ascenso estructural, invalidando socialmente el sistema político y posibilitando que los estallidos sociales específicos que se han manifestado en forma puntual pueden canalizarse en uno solo, ¿ya? Para que haya nuevamente un estallido social como las mismas características del 2019, entonces debería el rechazo cívico llegar al 40, 45 y superar con cifras muy contundentes. Entonces, este estratégico y continuo cambio de táctica popular no ha sido ni percibido con la debida y necesaria profundidad por la ley política. Inmersa en la autorreferencialidad de los votos válidos, el 51% del estallido electoral cívico es el voto voluntario, fue el predictor más claro y contundente del estallido social. Ahora, el 33% del estallido electoral cívico de las elecciones concejales ha sido el sustento saliente de estallidos sociales puntuales como respuesta a las crisis eléctricas que derivó en el subsidio eléctrico, la protesta del transporte que sigue en la evasión sistemática que se da en la región metropolitana y el aumento de los subsidios de pensiones para poder contener la situación. Todo eso es producto directo del estallido social de 2029 que intenta mitigar y paliar ciertas demandas sociales. Entonces el sistema político con la obligatoriedad quiso evitar el estallido electoral cívico, pero todo indica que no lo está logrando, sino que lo que se ha reconfigurado hacia la protesta activa en la urna. Entonces lo que se da es una dinámica de captura de la abstención por parte de la derecha y la izquierda que intenta reducir y que ahora no lo puede contener. Vamos a ver, entonces el objetivo explícito del sistema político que abarca desde la derecha hasta la izquierda es lograr que la antigua abstención del 51% de voto voluntario de la victoria de Piñera pase a ser mínima abstención cercana al 20% con voto obligatorio. La abstención, pero el problema es que el voto nulo y blanco sea marginal, o sea 20% de la abstención y con un voto nulo y marginal. Eso no se está dando. Los datos demuestran que no lo está logrando. El estallido electoral cívico con voto obligatorio 2024 bajó a 5.153.000
375.000 ciudadanos, una disminución del 24% desde el 2017, pero a costa de un aumento significativo y deliberado de la votación nula y blanca, que es la protesta activa. Entonces lo que aumenta es el voto nulo y blanco, y la abstención se va posicionando en un 20%. Por lo tanto, si es 33, hubo un 13% que fue voto nulo y blanco, ¿ya? Esta baja de 24% que se dio con respecto a la abstención que se había dado mayoritariamente en el año 2017, con voto obligatorio en concejales 2024, la izquierda creció solo un 15% respecto a Boric. Creció porque pasó mucha gente a votar, creció un 15%, ¿ya? Pero la derecha creció un extraordinario 34% respecto a Kast. Entonces, la abstención que se volvió abstención, la abstención del voto voluntario se transforma en abstención en voto obligatorio y nulo y blanco. Entonces, en términos de la contención del estallido electoral cívico, la realidad es que decreció un 24% al pasar el voto voluntario. Sin embargo, los votantes de la izquierda subieron un 15%, mientras que los votantes de la derecha subieron un 34%, es decir, más del doble. Entonces fue la derecha la que logró hacer bajar el estallido electoral de forma más eficiente, pero ni ella ni la izquierda logran hacer disminuir el voto nulo y blanco, que es la expresión más palpable y activa del rechazo de este nuevo contexto obligatorio. Por lo tanto, en la votación del 17 que vamos a tener el domingo, fíjese cuánto voto nulo y blanco se da en términos de porcentaje y en términos numéricos, cuántos millones de chilenos están por el voto nulo y blanco. 5 millones de huérfanos políticamente, 5 millones de huérfanos de partido, 5 millones de huérfanos de ideología. Esa es la omisión noticiosa de la elite mediática. La gestión administrativa del presidente Boric, sumada a la incapacidad transversal de todos los candidatos tradicionales y los nuevos rostros que provienen del ministerio o del Congreso, son la causal directa y el foco del rechazo de los 5 millones de chilenos que se abstuvieron, votaron nulo y blanco en las elecciones de concejales de octubre del año 2024. A pesar del voto obligatorio. Esta cifra de 5 millones es la más relevante a comparar el 16 de noviembre, pues representa el umbral del rechazo explícito. Si son más de 5 millones y son 6 millones, entonces estamos en una situación de crisis electoral y social que se va a ir transformando en crisis social. La élite política y económica chilena, haciendo gala de su negacionismo estructural, celebró con gran entusiasmo la alta participación utilizando sus medios de comunicación, los Edward a través del Mercurio y los Said a través de la Tercera, para validar su relato triunfalista de estas elecciones a concejales. Dijo: el voto obligatorio castiga al oficialismo y consolida a la oposición en primera vuelta a las elecciones, subiendo. Subtítulo: la derecha logra contundentes victorias municipales en comunas clave de la región metropolitana. Ese puede ser el mismo que se dé el próximo lunes, que cuando usted lo escuche. La Tercera dijo: oposición da un golpe en municipales, pero se reafirma la segunda vuelta en gobernadores. Subtítulo: la alta participación marca la jornada. Pero ellos, para el Mercurio y para la Tercera, no existieron los 5 millones que no se pronunciaron por ninguna de esas opciones que ellos celebran. Entonces la construcción narrativa de estos titulares de estallido electoral simplemente no existió, fue omitido, quedando como una cifra subyacente. Sin embargo, relativiza absolutamente todos los triunfos celebrados, pues el estallido alcanzó un rotundo 33% del padrón. Esto representa a más de 5 millones de chilenos y chilenas. Esta cifra de 5 millones es abrumadora si se compara con las protestas sociales más grandes del año 2009, donde el propio Mario Desbordes reconoció una protesta activa en la calle de más de 3 millones de todo el país. Ese estallido de 3 millones puso en jaque a la moneda, como es sabido, provocó descompensaciones médicas del presidente Piñera, que debió ser recompuesto por el entonces ministro Malaví. ¿Qué diría Mario Desbordes de 5 millones de chilenos movilizados en silencio en la urna? La pregunta es: ¿qué pasaría si ellas salieran al unísono a las plazas de las capitales regionales portando una bandera que dijera en grandes letras que se vayan todos? Esta cifra de 5 millones, por ende, no puede ser catalogada como apatía. Es la expresión más nítida, precisa y contundente de la orfandad popular. Orfandad ideológica, política, programática y social en todos los ámbitos.
La falsedad de la apatía, el negacionismo de las élites. Es absolutamente previsible y debe esperarse que este análisis pormenorizado del estallido electoral cívico sea prontamente acusado de hacer negacionismo de los votantes válidos. Porque negamos el editorial del Mercurio, de la Tercera, del Mostrador, de toda la prensa que dijo participó mucha gente, pero se olvidaron de los que no. Aquellos, según el establishment, son los únicos que valen en el juego democrático, los votantes válidos. Se intentará argumentar que este rechazo no es una forma de protesta, sino mera apatía, desinterés, o en el peor de los casos, se trata de una profecía autocumplida del analista. Esto es falso, carece de sustento sociológico en el contexto de voto obligatorio. La apatía se define estrictamente por la inacción e la indiferencia. Eso es apatía. El acto de abstenerse y más aún el hecho de acudir al local de la votación para deliberadamente votar nulo o en blanco bajo la coerción obligatoria es por su propia definición un acto político de resistencia, no es un acto de apatía, es una declaración de principio. El verdadero negacionismo es de la élite política y mediática que se niega obstinadamente a ver que el 33% o más de la ciudadanía chilena acudió y eligió activamente la no representación. El estallido electoral no es un mero capricho del elector desconforme, es en cambio la respuesta estratégica, racional del votante huérfano, que al no encontrar una alternativa programática o partidaria creíble en el abanico electoral que se le presenta, utiliza el único instrumento legítimo que el sistema le deja disponible para manifestar su deseo explícito de que se vayan todos. Entonces, la vigilancia del 16 de noviembre, usted tiene que estar vigilante. Hay una vigilancia porque lo que hay es el quiebre de confianza estructural y la inseguridad cívica. Usted tiene que estar vigilante del resultado porque lo grave en términos de salud democrática de este fenómeno es la ceguera analítica de los que adolecen los principales analistas políticos del país, quienes persisten en no pronunciarse con la debida seriedad sobre esta magnitud del rechazo cívico. El 17 de noviembre el país sabrá si figuras prominentes como Evelyn Matei, José Antonio Caz o Juan Kaiser logran obtener una votación que en la primera vuelta supere la cifra del estallido electoral cívico de los concejales de 5 millones de chilenos. Mi pronóstico, sustentado en la evidencia histórica, es que la inercia del rechazo es que no lo lograrán en primera vuelta. Solo se sabrá si un candidato logra superar esa cifra en la eventual segunda vuelta del 14 de diciembre. Entonces, los 5 millones es la cifra. Si un presidente sale electo con menos de esa votación, entonces es porque el estallido electoral cívico fue mayor. Así de simple. La ley no logra captar la magnitud real del estallido electoral, el cual en algunas comunas emblemáticas y claves para el análisis sociológico como Santiago Centro superó la barrera del 40% en la elección de concejales, demostrando que el quiebre de confianza es tanto territorial como fundamentalmente estructural. El quiebre de confianza establece una división ineludible en el cuerpo social. Una porción mayoritaria, el 67%, valida electoralmente, tolera y acepta las propuestas de los bloques tradicionales. Pero la otra porción es un rotundo 33% que siente que ninguna de las promesas fundamentales de la clase política se cumple. Esto incluye la promesa de Boric de poner fin a la AFP, compromiso programático, o la promesa de seguridad de Piñera, pues la élite no logra comprender que con Piñera la seguridad pública se perdió totalmente, volviéndose cotidiana la delincuencia hasta el día de hoy. De esto, Matei, Kaz y Kaiser y Parisi deben de responder, pues el tren del agua fue un fenómeno que llegó al país bajo la gestión de Piñera, ¿cierto? Esta ciudadanía se pronuncia activamente con el estallido electoral cívico que en el silencio de la urna grita una verdad irrefutable: estoy aquí, pero estoy solo. Esos son los ciudadanos que quieren que se vayan todos. El tema central del 17 de noviembre es si el 67% que valida electoralmente a los partidos actuales baja y si el 33% que se vayan todos en modo estallido electoral cívico sube. Solo así se confirmará que las y los chilenos han optado por combinar el estallido social con el estallido electoral en un ciclo continuo y perfectamente sincronizado de protesta cívica. El verdadero desafío analítico es dejar de centrar la atención solo en quien ganó una elección y comenzar a mirar de forma prioritaria a quien fue rechazado por ese tercio o más de ciudadanos que desde el 2019 han declarado enfáticamente que el pacto de representación política se rompió irreconciliablemente. El rechazo cívico, un segmento electoral clave.
El volumen del rechazo cívico, la suma de la abstención, los que no votan, votos nulos y blancos, se consolida como un factor determinante en la panorama electoral, manteniéndose por encima de los 5 millones de electores. Este es un piso histórico que visibiliza que un segmento de la ciudadanía con una profunda orfandad política pues no siente representada por ninguna de las opciones tradicionales. Hay una estabilización y se produce un fenómeno electoral que es el del rechazo cívico. Hay una variación marginal. El rechazo cívico experimentó una disminución marginal tan solo de 138.523 votos entre las elecciones de concejales 2024 y de diputados 2025. Existe una tendencia a la estabilización, dado que esta reducción es inferior al aumento del padrón, y se confirma una clara tendencia a la estabilización de este segmento. Proyección para la elección presidencial. A pesar de su magnitud actual, se proyecta que el rechazo cívico aún no ha expresado toda su fuerza potencial. Este piso de abstención, no votación, voto nulo, voto blanco podría acceder al 32% de los electores habilitados para la próxima elección presidencial. Suponemos que ese es como el piso mínimo que podría darse, ¿ya? El volumen de quienes no votan, voten nulo o voten blanco, es la cifra más importante a observar el 14 de diciembre. La real magnitud de este rechazo cívico determinará el verdadero porcentaje y el peso político de los dos votantes de los votos válidamente emitidos, ¿cierto? No es solo importante fijarse en cuántos votos saca Kast y cuántos votos saca Jara, sino cuánta gente anula, vota blanco o simplemente no fue a votar. Y es previsible que los medios de comunicación y las candidaturas principales, Jara y Kast, tiendan a invisibilizar o minimizar la importancia de este segmento, enfocándose únicamente en los resultados de los votos válidos a partir del día mismo 14 de diciembre y posteriormente el 15. En lo que va de transcurrido después hasta fin de año van a empezar a salir los análisis con respecto a cuál fue el impacto del rechazo cívico. El voto Parisi como indicador del descontento estructural. El desempeño electoral del candidato Parisi en la elección de diputados puede interpretarse como una manifestación de descontento ciudadano y la crítica al sistema. Este fenómeno actúa como un canal de expresión para electores que, si bien participan, rechazan las alternativas políticas tradicionales. Entonces lo que él hace en su votación es un crecimiento y una absorción del voto de protesta. Hay un aumento significativo. El candidato experimentó un incremento de 974.161 votos en el marco comparativo entre las elecciones de concejales 2024 y diputados 2025, siendo la mayor alza. Este incremento es particularmente notable ya que es aproximadamente 6 veces mayor que el crecimiento natural del padrón electoral en el mismo periodo. Y esto lo que hace es una absorción de votos de la gente que se desafecta proveniente de las bajas, una migración de los electores que antes se inclinaban por los bloques de Jara o Kast, consolidando a Parisi como un receptor clave del voto de protesta. Impacto en la segunda vuelta. El apoyo actual a Parisi en diputado es de 8% del padrón. En una eventual segunda vuelta, entre las opciones principales se proyecta que este electorado mantendrá su desafección, evitando alinearse con cualquiera de los dos bloques hegemónicos. En consecuencia, su voto se canalizaría principalmente hacia el voto nulo, blanco o la abstención, lo que tendría el efecto de reforzar el fenómeno del rechazo cívico y su crítica al sistema bipartidista tradicional. Las candidaturas independientes tienen un declive en la capacidad de canalizar el descontento. Las candidaturas independientes, que históricamente han funcionado como vía para canalizar el rechazo cívico hacia las propuestas de los bloques hegemónicos, el duopolio político, mostraron una erosión marginal de su apoyo. Desempeño y capacidad de atracción. Pérdida mínima. En la comparación entre las elecciones de concejales 2024 y la para diputados 2025, la votación de los independientes experimentó un declive estimado en 11.305 votos, una cifra muy pequeña. Señal de erosión. Aunque cuantitativamente baja, esta pérdida sugiere una erosión en la capacidad de las candidaturas independientes para atraer y retener el voto de descontento. Ya la vía no es las candidaturas independientes, sino directamente la abstención, el nulo y el blanco. Apoyo concentrado. Actualmente el apoyo a esta figura se concentra en un porcentaje minoritario del electorado, es el 0%, es una cifra muy marginal. En el escenario de la segunda vuelta,
entre las fuerzas mayoritarias se proyecta que el electorado que favorece a los independientes mantendrá su postura de desafección, su no alineamiento con Kast ni con Jara. Este segmento no se alineará con ninguna de las opciones tradicionales propuestas por los bloques hegemónicos. Será un refuerzo del rechazo cívico. Su opción de voto se inclinaría predominantemente hacia la abstención, el voto nulo o blanco. De esta manera, el electorado independiente termina por reforzar la magnitud del rechazo cívico al sistema y a sus alternativas propuestas. La izquierda antisistémica, un núcleo duro de rechazo cívico. La izquierda antineoliberal o antisistémica son la izquierda ecologista, popular, animalista y humanista, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el Partido Ecologista Verde y el Partido Popular. Su votación se interpreta como rechazo cívico de las propuestas políticas dominantes, muestra estabilidad en su base electoral, aunque con una leve contracción. Desempeño electoral y flujo de votos. Una baja cuantitativa. Este sector experimentó una leve disminución de 15.236 votos al comparar los resultados de la elección de concejales 2024 con la de diputados 2025. Es altamente probable que esta pérdida marginal de votos haya migrado hacia el candidato Parisi y a sus opciones de diputados, quien se ha posicionado como un receptor clave del voto descontento. Pese a la baja, el sector se mantiene estable en términos relativos, representando aproximadamente el 3% del padrón electoral total. Implicancias de la estabilidad. La persistencia de esta votación demuestra la existencia de un núcleo duro y consolidado de electores que rechazan las opciones mayoritarias. Esta estabilidad implica, sin embargo, que el sector tiene una capacidad de crecimiento limitada más allá de su base ideológica actual. Proyección en segunda vuelta. En un escenario de segunda vuelta, estas candidaturas principales, este 3% del electorado tendrá que expresarse su desconformidad con el sistema, no alineamiento. Este segmento mantendrá su rechazo a los bloques hegemónicos, canalizando el voto de descontento, el voto nulo, la abstención, lo que refuerza el fenómeno del rechazo cívico. Es una crítica sistémica. De esta manera, este electorado subraya su crítica a la hegemonía neoliberal en todas sus variantes, ya sea de derecha o centro-izquierda. La claridad del análisis se dice que hay una capacidad de una idea de núcleo duro y su capacidad de crecimiento limitada de manera más directa. O sea, se mantiene, pero tiene una capacidad de crecimiento, una incapacidad de crecer rápidamente. La centroizquierda, hay un análisis de contracción de ella y la proyección de la segunda vuelta. Veamos, el análisis comparativo de la votación para diputados de las candidaturas de centroizquierda neoliberal y progresista muestra una contradicción significativa en su base de apoyo, aunque mantiene un núcleo duro estable. El sector registró una pérdida estimada de 246 votos en la comparación con la elección de concejales 2024. Esta baja es considerable y exige una evaluación estratégica. Se proyecta que una porción de estos votos perdidos migró hacia las opciones canalizando el descontento con la candidatura de Parisi y de los diputados de Parisi. A pesar de la contracción, el piso electoral fiel que representa la votación sólida de la centroizquierda en la candidatura Jara se estima en un robusto 25% del padrón. Pese a la pérdida, la disminución de estos 246.350 votos es agotada considerando la amplia base electoral histórica de la coalición. Esto indica una resistencia y una solidez del voto que, similar a otros sectores, mantiene la neutralización de los errores y problemas de probidad o corrupción. En una eventual segunda vuelta contra el candidato Kast, las proyecciones iniciales para la candidatura Jara se configuran en un escenario de derrota. Se estima que los votos válidamente emitidos para Jara se situarán entre un 46%, proyectando una derrota frente a su contendor, y un margen de fluctuación entre 40 y 46%. El impacto del rechazo cívico. Esta fluctuación dependerá directamente de la magnitud de la movilización del voto castigo, abstención antipolítica, rechazo cívico. La expresión de este segmento impactará crucialmente el nivel de participación y por ende el peso político de los votos válidos, afectando a la centroizquierda y también a la votación de Kast. La derecha neoliberal y conservadora, una contracción y un núcleo duro también que se mantiene. En el análisis comparativo, la votación para concejales 2024 y diputados 2025 de las candidaturas de la derecha neoliberal muestra la mayor contracción sectorial. Se contrae mucho más que la centroizquierda, aunque su base electoral se mantiene sólidamente estable. Pérdida cuantitativa, el sector proyectó una pérdida de 957 votos al comparar con los resultados de la elección de concejales. Esta es la baja más significativa registrada entre los dos grandes bloques, indicando un nivel de rechazo electoral relevante. Es decir,
la derecha fue más castigada que la centroizquierda en votación de diputados. Eso es súper importante. Una porción de esta pérdida se proyecta hacia opciones que capturan el descontento transversal, como la candidatura de Parisi. A pesar de la contracción, el piso electoral fiel al candidato Kast se estima en 30% del padrón, representando el núcleo duro y cautivo de votantes, que además sobrepasan los problemas de corrupción y los problemas de probidad que tiene este segmento. La pérdida de 394.957 votos, si bien es la mayor en términos absolutos, resulta ser relativamente menor si se contextualiza en la amplia base electoral histórica del sector. Esta base histórica se ejemplifica en la votación como los 4.759.061 votos del rechazo en el plebiscito de salida del 2022. Esta solidez en el apoyo indica que, a pesar de los cuestionamientos por probidad y abuso, una parte de la base ha naturalizado estos errores, manteniendo un núcleo duro excepcionalmente estable y resistente. En una segunda vuelta contra la candidatura Jara, las proyecciones iniciales sitúan a Kast como el favorito. Se estima que el candidato Kast alcanzará un 55% de los votos válidamente emitidos y su votación podría fluctuar entre 55 y 60%. Esta fluctuación dependerá fundamentalmente de la magnitud de la movilización del voto castigo o rechazo cívico. La expresión de este fenómeno implicará directamente la participación y, crucial, la activación del voto útil en favor o en contra de algún candidato que se pueda dar. Ahora vamos a analizar la relación entre la primera vuelta y la elección de diputados, que se dio simultáneamente. Los electores fueron a votar por presidente y fueron a votar por diputado. En ese contexto, la primera mayoría es el rechazo cívico del legitimador de cualquier opción política. La fuerza que se describe como el rechazo cívico, ni fachos neoliberales ni comunistas neoliberales, ha logrado consolidarse como una primera mayoría absoluta. Esta agrupación representa un total de 5.405.054 votos combinados entre la primera vuelta y la elección de diputados, que se dio simultáneamente. Entonces hay una masa electoral de 5 millones y fracción, que en este contexto de opciones electorales corresponde al 34% del total. Es decir, en la propia elección de noviembre, en conjunto, fueron 5 millones que hicieron rechazo cívico. El rol político de este conjunto es actuar como una fuerza legitimadora del panorama político tradicional. Este rechazo tiene dos variantes, que es el rechazo sincero, es aquel que se abstiene, vota nulo o vota blanco. En la primera vuelta esta opción sumó 2.854 votos total, y en la elección de diputados válidos el apoyo se disparó a 5 millones y tanto. O sea, la diferencia fue de 2.160.568 votos. Entonces, entre presidencial y diputado hay 2 millones y fracción que se inclinaron por rechazo cívico en diputados y no en presidencial. Eso hoy día podría revertirse en lo que va a pasar el día 14 de diciembre. Esto representa una variación porcentual notable, que el 36%, de 2.008.000 a 5 millones y fracción, es una cifra muy volátil, ¿cierto? Este crecimiento explosivo, que el rechazo cívico se consolida como una fuerza política emergente y una en expansión del espectro electoral chileno. El rechazo cívico cínico, que sería Parisi, que ellos reduce la consigna a ni fachos ni comunistas, porque la consigna general que la masa ha asumido es que no quiere neoliberales de derecha ni neoliberales de izquierda, no quiere ningún tipo de neoliberal. Pero Parisi la chica, ¿ya? No critica el neoliberalismo, y por lo tanto esta opción en primera vuelta obtuvo 2.550.000 votos en presidencial, pero en diputados su apoyo cayó en 1.270.364, y por lo tanto hay una diferencia de contracción. O sea, Parisi hizo votar 50% de su masa electoral de diputados, y en diputados solo obtuvo el 50%. Entonces hay una pérdida de 50% de la masa de Parisi entre presidencial y diputado, y por lo tanto hay una volatilidad muy alta hacia el rechazo cívico. La fuerte caída sugiere una subordinación, un desplazamiento de los adherentes del rechazo cínico a la opción sincera. Esto implica que la consigna de rechazo al establishment, absorbida y más eficacemente canalizada por las propuestas más radicalizadas del rechazo cívico, se van a ir a imponer. Pero hay un factor de volatilidad electoral. La conclusión general es que en esta primera mayoría, rechazo cívico a Kast y a Jara, introduce un significativo factor de volatilidad electoral. Los porcentajes de Kast y Jara están alterados por esta situación.
Se proyecta que sus adherentes tienen una tendencia a moverse hacia la opción Kast y Jara en escenario de segunda vuelta, motivados por el efecto de votar por el mal menor. La incógnita reside en qué tan cerca se ubicará esta fuerza del umbral del 32% en dicho escenario. Ahora nuevamente, recuerde que en noviembre fue a votar usted por presidencial y fue a votar por diputado, y vamos a ver qué pasó con la opción Kast en presidencial y en diputado. Fíjese, la fuerza electoral, la segunda mayoría, se caracterizó por una significativa inestabilidad entre la elección presidencial y la de diputado. Hay una alta variación. La base inicial en primera vuelta, esta opción se proyectó con una base de 6.474.159 votos, que representa un sólido 63% de los válidos, y que eso hace que se suponga que Kast va a ganar de sobra. Al compararse con la elección de parlamentaria, simultáneamente su votación efectiva y consolidada se reduce drásticamente a 4 millones, o sea, se reduce muchísimo. 4.759.061 votos válidos, que baja a 51%. Entonces, la discrepancia entre ambas votaciones es de 1.715.098 votos perdidos, una variación negativa del 26%, lo que identifica el voto oscilante de esta segunda mayoría como el más alto. El voto de Kast es muy volátil, no es un voto asegurado. La conclusión central es que este caudal de votos no se consolidó para el eje Kast en la elección parlamentaria, sugiriendo un alto grado de volatilidad. El análisis indica que estos votantes perdidos oscilan entre el eje Kast y el eje Jara, es decir, entre fachos neoliberales y comunistas neoliberales. Por lo tanto, la votación base consolidada en la segunda mayoría es del 51%, 4.750.000 votos. La diferencia de 1.007.000 es la pérdida crítica de apoyo a Kast, que debe retener o recapturar, porque la perdió en diputados. Su victoria es una eventual segunda vuelta, no está garantizada, y dependerá crucialmente de si logra movilizar y asegurar ese voto oscilante que se le fue en diputados, y que le podría dar una victoria de un 63% si lo recupera totalmente. Recuerden, en noviembre los votantes de Jara fueron a votar por presidencial Jara y fueron a votar por diputados por Jara, ¿ya? La opción electoral de Dominada Jara, como la tercera mayoría, presenta una dinámica de crecimiento notable al comparar la primera vuelta presidencial con la elección de diputados, que es distinto a lo que sucedió con Kast. La primera vuelta presidencial, esta fuerza alcanzó solo 3.835.620 votos, lo que equivale al 37% de los votos válidos. En la elección de diputados, posteriormente, un registro total de 4.500.812 votos, elevando su porcentaje al 29% de los votos válidos. La fuerza de Jara está en la votación de diputados y no en la votación presidencial. Eso es un dato de la causa muy importante. La diferencia entre ambas instancias es de 655.192 votos, que es una cifra bastante alta, lo que se traduce en un crecimiento o variación del 17% de su fuerza electoral, que está en diputados y no tanto en la carta presidencial. Este significativo aumento del 17% demuestra una expansión en la base de apoyo de estas opciones de cara a la segunda vuelta. La retención de ese voto expandido es el factor determinante, por lo tanto las figuras de los diputados en la campaña de segunda vuelta de Jara debió haber sido más acentuada, situando su apoyo potencial en un rango crítico. Lo mínimo, si solo retiene su fuerza en primera vuelta, el apoyo mantendría alrededor del 38% de los votos válidos. Si logra detener la fuerza demostrada en la elección de diputados, podría alcanzar hasta el 49% de los votos válidos. Este crecimiento es caracterizado por un voto que oscila entre Kast y Jara. Esta situación de que la base de diputados fue más fuerte hace que en presidencial se le han añadido votos a Kast o a Parisi, ¿cierto? La capacidad de retener este 17% del voto fluctuante será crucial para el resultado final de la coalición. Pronóstico. Vamos a partir por el pronóstico del rechazo cívico, porque es lo que va a determinar la capacidad de fluctuación de los votos válidos. En la segunda vuelta presidencial se presenta dentro del siguiente rango. Un mínimo proyectado del rechazo cívico podría ser tan bajo como el 18% del padrón electoral de la primera vuelta electoral. El máximo proyectado, el rechazo cívico, podría alcanzar hasta el 32% del padrón de la elección de diputados. Es decir, lo que se dio en noviembre, tanto en presidencial como en diputado, nos expresa la capacidad de expansión del rechazo cívico, que es 18-32. Es un hecho que está ahí, no tiene que ver con una encuesta, sino con lo que los electores hicieron. Si este rechazo cívico fuese mayor a 32%, podría considerarse un estallido electoral que tendría la capacidad de legitimar un eventual triunfo. Esto sí se dará en algunas comunas emblemáticas del país que
podemos proyectar algunas de ellas más adelante. Pronóstico de votos válidos Jara versus Kast. El pronóstico para la segunda vuelta presidencial se presentan dos escenarios posibles, uno holgado y uno estrecho, porque va a depender del voto rechazo, refiriéndose a los votos válidamente emitidos. Escenario holgado, el escenario donde la diferencia es más amplia. Kast obtendría el 63% de los votos válidos y Jara obtendría el 37% de los votos válidos. Escenario estrecho, el escenario donde la diferencia es mínima. Kast ganaría con el 51% de los votos válidos, Jara perdería con el 49% de los votos válidos. En resumen, Kast podría ganar con un rango de votos válidos entre un mínimo de 51 y un máximo de 73, y a su vez Jara podría perder con un rango de votos válidos entre un mínimo de 37 y un máximo de 49%. Sobre las comunas donde podría haber un estallido electoral es en la comuna de Santiago Centro. La tesis del estallido se confirma al comparar la votación de la primera vuelta presidencial con las de diputados. En la presidencial, en la comuna de Santiago, el rechazo cívico obtuvo 159.697 votos, representando el 41% del total del padrón. En presidencial fue ya 41 en Santiago Centro, en la primera vuelta. En diputados, esta opción se disparó a 202.773 votos, alcanzando el 52%. Esto constituye un crecimiento masivo de 43.076 votos, lo que se traduce en un aumento del 27% de este caudal electoral entre la primera vuelta y la vuelta de diputados. Una subida de 11 puntos porcentuales en la preferencia en el mismo día. La gente fue a votar por presidente y a votar por diputado y se produjo un 41 y un 52% de rechazo cívico. Entonces, el aumento no fue homogéneo entre las opciones, mostrando una clara contracción del componente cínico y un impulso del sincero. El rechazo sincero, abstención, nulo y blanco, no votar, nulo y blanco. Este sector es el motor del estallido. Aumentó en 142.052 votos a 190.591 votos, lo que significa un crecimiento sólido del 34%. El rechazo cívico, Parisi, esta fracción se contrajo drásticamente porque pasó en presidencial de 17.645 a 12.182 votos, sufriendo una pérdida del 31%. ¿Se da cuenta? Entonces, el estallido electoral en Santiago Centro está impulsado por la movilización del votante rechazo, que aumentó su participación significativamente entre las dos elecciones, que fueron simultáneas. Mientras que la base más cínica se debilitó y se contrajo, el voto que rechaza consistentemente los extremos y el statu quo creció en forma explosiva, confirmando un cambio en el panorama electoral de la comuna de Santiago. La comuna de Santiago es la comuna del estallido electoral que se va a dar el 14 de diciembre. La contracción electoral de Kast en la comuna de Santiago. Fíjese lo siguiente: el análisis de fuerza electoral del sector de Kast en la comuna de Santiago, Santiago Centro, revela una alarmante contracción electoral al comparar los resultados de la primera vuelta presidencial 2025 con la elección de diputados, que fueron simultáneamente. El sector experimentó una pérdida del 34% de su electorado válido entre ambas votaciones en forma simultánea. En la primera vuelta, el sector obtuvo 138.736 votos válidamente emitidos, alcanzando un robusto 61% de los votos. En la elección de diputados, la votación se desplomó a solo 91.761 votos, lo que significó un 50% de la caída de los votos válidos. Esto implica que 46.975 electores dejaron de apoyar a la opción en la elección parlamentaria. Por lo tanto, lo fuerte es la presidencial y se baja en los de diputados. Entonces, la severa variación negativa del 34% indica un desafío crítico para el sector. La incapacidad de mantener la alta participación observada en la elección presidencial. El candidato Kast estaría experimentando una significativa oscilación o contradicción en su base de apoyo, pasando de un potencial 61 en 50, esto es la comuna de Santiago, recuerde, para que el sector pueda asegurar el 61% que obtuvo la primera vuelta presidencial. Es imprescindible que recupere y movilice las casi 47.000 votos perdidos. Esta brecha subraya una urgente necesidad de fidelización y trabajo territorial para garantizar un voto consistente en todas las futuras instancias electorales. Rendimiento electoral de la opción de Jara en la comuna de Santiago el día de noviembre. Fíjese, al analizar el desempeño electoral de la opción de Jara en la comuna de Santiago, se observa un notable crecimiento al comparar la primera vuelta presidencial con la elección de diputados.
Esta opción superó los 88.541 votos conseguidos en la presidencial, alcanzando 92.440 votos en la elección de diputados. Esto representa un aumento de 3.899 votos en términos absolutos en la contienda parlamentaria. En cuanto al rendimiento relativo, el crecimiento es aún más significativo. En la presidencial, esta opción alcanzó el 39% de los votos válidos, mientras que la elección de diputados subió a 50%. Este aumento de 11 puntos porcentuales en la participación de votos válidos indica una mayor efectividad para movilizar su base en el nivel parlamentario. La conclusión: hay un crecimiento que puede oscilar entre Kast y Jara. Esto implica que, aunque la coalición Jara logre crecer y obtener una mejor proporción de los votos válidos para diputados, su fuerza está intrínsecamente ligada y condicionada por la dinámica del sector opositor de la derecha. O sea, tuvo un crecimiento mejor en diputados, pero no obstante está más bajo que la derecha. Si situáramos la proyección a partir de la comuna de Santiago para el resultado de todo el país, diríamos que el rechazo cívico tiene un mínimo de 37,49, que es mucho más alto que la proyección hecha a nivel nacional, ¿se da cuenta? 37%, 49% en la comuna de Santiago, que hay que verificarlo después en la comuna de Santiago, ¿cierto? Y el pronóstico de segunda vuelta sería que Jara podría oscilar entre un 39 a un 50%, y Kast podría oscilar entre un 61 y un 50%. Bueno, eso ha sido el comentario para poder ver el resultado del 14 de diciembre, que puede ratificar algunas de las cosas que he dicho, puede modificarlas, puede decir todo lo contrario, pero lo evaluaremos a partir de la primera semana de enero, cuando retomemos estos comentarios en la señal 3 de la victoria. Muchas gracias. Se despide Patricio Altamirano Arancibia, que estén todos ustedes muy bien.